Ahora que nosotros tenemos ese conocimiento de lo que son los hooks y cómo podemos encapsular la lógica, ya sabemos que es useState, ya sabemos que es useEffect, también podemos crear nuestros propios hooks. Nosotros podemos ser capaces de encapsular nuestra lógica para que todos los componentes lo reutilicen. Y esa es una de las cosas y de las grandes ventajas que fueron introducidas a partir de la versión 16 de React cuando introdujeron estas nuevas mejoras que son los hooks en la actualidad. Es por eso que yo me voy a ir acá en donde tengo la lógica de mis eventos. Si te fijas, este componente podríamos considerarlo como el componente más complejo hasta ahora. Este componente lo que hace es manejar e importar la información. Pero ¿qué pasaría? Y es la lógica que debemos de implementar y de pensar cuando nosotros estemos trabajando con componentes en React es, ¿se puede utilizar en más lugares? ¿Esto le puede servir a otros componentes? Si la respuesta es sí, hay que crear un hook. ¿Por qué? Porque hay que incrementar la reusabilidad de tu código. Esto, por supuesto, hace que encapsulemos el código y sea abstraído en un solo lugar, por lo cual solamente va a haber una sola fuente de la verdad y cuando nosotros queramos hacer un cambio vamos a hacerlo directamente ahí, aunque le va a impactar a todos los componentes que lo estén utilizando. Pero es una gran ventaja que nos brinda el utilizar los hooks debido a que vamos a escribir menos código, solamente vamos a estar usando useState. En videos anteriores yo te mostré cómo funcionaba useState. Recuerdas que useState era una función que tenía o regresaba dos funciones, el valor y el setter, pero dentro, internamente no solo ocurre la función que escribimos ahí en pantalla. Esa solamente era una función sencilla. Internamente useState tiene mucha lógica detrás de ello. E imagínate que estuviésemos haciendo toda esa lógica una y otra vez cuando estamos instanciando useState. Esto no es para nada agradable. Es por eso que en este video voy a crear un hook, porque nosotros podemos pensar con esa lógica que te mencioné al principio de que a lo mejor la información de los eventos puede ser utilizada en otros componentes. Por lo tanto, vamos a crear nuestro primer hook. Para crear un hook, podemos crearlo de manera local, que le pertenezca a eventos, o lo puedo colocar de manera global un hook genérico, que es el que va a ser utilizado por los diferentes componentes. Casi siempre las personas colocan la carpeta de hooks dentro de components y en otras ocasiones fuera de components, directamente con las otras carpetas, y esto es justo lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva carpeta que se llame hooks. Esta carpeta va a tener todas las funciones reusables. Lo que vamos a hacer ahorita, más adelante le vamos a ir haciendo refactor o lo vamos a ir actualizando conforme tengamos ese conocimiento para ir y consumir una llamada a la API. Entonces, cuando nosotros vamos a mandar a llamar un hook, tenemos que crear un hook, primero que nada, tenemos que crearlo con una convención, use. Si nosotros vemos que en algún lugar de nuestros componentes viene use como prefijo, es un hook. Use seguido de lo que hace tu hook. En este caso, yo le voy a colocar un hook que se llame use con minúscula utilizando el camel case events data.js. Tal cual. No va a ser JSX porque este hook no va a regresar un componente. Este hook va a regresar información, la información que viene directamente de momento de un objeto local. Entonces tenemos que declarar para escribir un hook. Es una función, no tengamos miedo de eso. Es una función que se llama useEventsData, tal cual. Y esta es una función que va a regresar algo y que va a ser exportada por default. Vamos a colocar export default useEventsData. Y esta la vamos a utilizar dentro de los eventos. ¿Te fijas? Para repasar, hemos creado una carpeta dentro de SRC y aquí vienen los hooks useEventsData. Por acá tenemos la información que quiero abstraer. Es decir, este events.json no lo quiero estar importando en cada uno de los archivos que lo necesite. No, yo quiero dejar este import únicamente en este hook y que manden a llamar o que instancien este hook para que se lleven esa información. Por lo tanto, voy a importar eventsData desde punto diagonal data /events.json. Y aquí tenemos la data. Vamos a quitarla de aquí. Ya no la necesito. Y justo este useState, justo este destructuring lo voy a cortar y lo voy a pegar justo aquí dentro de mi hook. useState. Como este método es un hook, sí puede mandar a llamar
un hook. Un hook sí llama un hook y es por eso que hice este ejemplo. Entonces voy a importar useState desde React. Ojo, pero useState no puede ser utilizado directamente en funciones que no tienen nada que ver con JSX o con componentes. Este sí, porque este sí va a ser utilizado por componentes. Y aquí tenemos un error, events.json. Vamos a mandarlo a llamar o vamos a nombrarlo events.json para que quede como lo teníamos previamente. Y si te fijas, hacemos destructuring, colocamos events, suponiendo que aquí ya tenemos la información porque a lo mejor ya fue una API o ya la tenemos aquí de manera local. Cualquiera que sea el ejemplo que más adelante va a tener más sentido, vamos a regresar. ¿Cómo decido qué regresar? ¿Un arreglo o un objeto? Dependiendo. Yo te recomendaría regresar un arreglo si solo si son 2 o un elemento. Aunque bueno, creo que 2 sería el estándar como useState, para que tengas un estándar tal cual. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer es regresar un objeto. Tal cual. ¿Qué voy a regresar? Un objeto de eventos. Para que más adelante, cuando tengamos más banderas para regresar, simplemente vayamos regresándola a ese objeto tal y como lo tenemos en el formulario de signup form, por aquí. Si te fijas, este está haciendo destructuring de un objeto y no de un arreglo, porque tiene más valores. Entonces, voy a cerrar ese archivo y ahora vamos a regresar los eventos. Use events data. Ahora para repasar, tenemos un hook, que es una función que puede implementar useState, porque useEventsData va a ser consumido por un componente. De lo contrario, useState nunca va a funcionar. Entonces, useEventsData lo tenemos que importar directamente desde los eventos y lo voy a importar, en lugar de importar useState, voy a importar directamente useEventsData. Voy a importar useEventsData desde diagonal hooks / useEventsData. Tal cual. Ahora, useEventsData solamente lo instanciamos y colocamos tal cual esa función. Const, hacemos object destructuring porque regresa un objeto a esa función, va a ser igual a useEventsData. Si nosotros queremos mandarle un argumento que claro lo va a recibir más adelante, lo mandamos aquí también. Porque es una función a final de cuentas, es una función tradicional, una función flecha la que estamos declarando. Y si te fijas, yo puedo hacer destructuring de los eventos, tal cual. Entonces aquí estoy abstrayendo esta lógica, la estoy colocando por acá y este hook lo que está haciendo es importar la información, tratarla y por supuesto regresarla. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos regresar no solo eventos, a lo mejor buscar un evento o a lo mejor traerlo de alguna API, de una base de datos, aquí es el lugar correcto. Y ahora ya no estaríamos regresando únicamente este objeto, estaríamos regresando funciones. Así que también podemos abstraer funciones, tener toda la lógica dentro de nuestro hook para que eventos o events pueda simplemente decir, events, eventsData y ya tengo los eventos en este componente. Tal cual y lo hace el formulario. Otra vez con el formulario, que es el ejemplo que hicimos previamente. Que si te fijas, solamente mandamos a llamar las funciones e internamente tras bambalinas, useForm hace lo que a nosotros nos costaría bastante tiempo. Entonces, esto en teoría debería de funcionar exactamente igual. Aquí está. Actualizamos. Vamos a buscar a Yuri. Y ahí está Yuri. Los eventos siguen funcionando de la manera correcta. Es así como nosotros podemos crear hooks reusables. Solo sigue esa lógica. El código puede ser utilizado en otros componentes, ¿ok? Abstráelo, ponlo en ese lugar, ponlo en una función y que tus componentes lo reutilicen para que tu trabajo sea más ágil.